Bien, estamos de retorno ya cuando son las 11 de la mañana con 2 minutos aquí en la Radio Los Vilos. A partir de este momento vamos a transmitir a través de Facebook Live para que usted nos pueda ver. Tenemos y damos comiendo al segundo programa de Pulso Vileño. Este es un programa que tiene el Hospital San Pedro de los Vilos junto a la Radio Los Vilos. Recordemos que la semana pasada, el día martes, por única vez, estuvo el director del hospital y hoy tenemos a la subdirectora médico del Hospital San Pedro de los Vilos, la doctora Fernanda Maturana. Doctora, bienvenida a la Radio Los Vilos. Muchas gracias. También tenemos a la enfermera Daniela Paredes. Ya habíamos conversado con usted, parece, ¿cierto? No, sí, es la primera oportunidad. La primera oportunidad. Bueno, sí. Bienvenida a la radio. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Ok. Como les decía antes de salir al aire, vamos a tener una conversación para que ustedes nos cuenten acerca del funcionamiento del hospital, en lo que es, cómo se ha preparado, por ejemplo, el servicio de urgencia del Hospital San Pedro de los Vilos para enfrentar la pandemia. Se ha reforzado con personal, ha llegado un nuevo equipamiento. Cuéntenos un poquito de eso. Mire, en realidad, si nos limitamos al servicio de urgencia, la verdad es que no se ha implementado una gran cantidad de personal nuevo, sino que se ha seguido funcionando casi con el mismo personal que había antes. Lo que sí se ha reforzado es en horario hábil un enfermero de refuerzo y que ahora en vez de un médico de turno hay 2 médicos de turno durante el día. Durante la noche hay solo uno. Ya. Mucha demanda con esto de la pandemia. La demanda sigue siendo la misma. Lamentablemente, ¿sí? Porque las personas en el hogar no saben a qué situación acudir al servicio de urgencia. Sí. Así que sigue siendo la misma. Y bueno, ahora con todo esto de los cambios de temperatura, asiste mucha más gente y sobre todo resfriada. Sí. ¿Cómo estamos? Nos hemos preocupado mucho de lo que es la vacuna contra el COVID, ¿cierto? De la primera, segunda dosis, pero como que nos hemos olvidado un poco también de la vacuna contra la influenza, que sigue estando, ¿cierto? Y sí, que el año pasado, a raíz de toda la pandemia y que andamos con mascarilla todo el día, no se vio como mucha gente que se resfrió, pero obviamente eso no significa que no está, sigue estando, sobre todo en este tiempo, como decía Daniela, que estamos entrando a la época de invierno donde pega más fuerte. Claro, para nosotros como personal de salud que atiende en urgencias, la época de invierno es como la época más potente en cuanto a las patologías respiratorias, a todas las enfermedades respiratorias, y que el año pasado, producto del uso de mascarilla y que la gente estuviera más en sus casas, probablemente disminuyeron mucho el tema de las otras enfermedades respiratorias. Sobre todo, por ejemplo, vimos muy pocos niños enfermos, como enfermos graves, que es lo que sí se ve el resto de los inviernos. Sin embargo, este año, en lo que llevamos de otoño, porque ya aún no estamos ni siquiera en el invierno, ya hemos visto un mayor número de casos de enfermos respiratorios que no son COVID, que no había pasado el año pasado. Sí, porque, bueno, generalmente lo que nos pregunta la gente y consulta para que le hagamos consultas a ustedes es generalmente qué está pasando con los otros servicios, con las otras atenciones, porque dicen que se ha abocado mucho a lo que es la pandemia. Por ejemplo, le conversábamos con el director la semana pasada acerca de las horas que tenía la gente en Coquimbo Serena, que es un problema para ellos porque dice que les retrasan, les cambian la hora y ellos tienen que seguir con sus tratamientos, así como todas las personas crónicas que tienen que seguir de forma normal a pesar de la pandemia. ¿Se ha normalizado un poco eso? ¿Cómo está eso? Cuéntanos un poquito de eso. Mire, en cuanto a eso, la verdad es que, bueno, nosotras estamos hablando hasta ahora principalmente del servicio de urgencia, pero también me gustaría comentarles a todos que el resto de los servicios sigue funcionando. Nosotros en el hospital contamos con el servicio de urgencias, hay un servicio de hospitalizados, que sí se ha tenido que reforzar el personal porque el tratar con pacientes con COVID significa que cada vez que se entra a la sala a ver a ese paciente, ya sea para tomar sus signos vitales, saber cómo está, darle su comida, todo, hay que vestirse, así como ustedes nos han visto los que han ido a la urgencia, que nos tenemos que poner un montón de cosas antes de entrar y sacarnos las cosas antes de salir. Entonces se ha reforzado el personal de test de hospitalización.
Por otra parte, también el hospital cuenta con un servicio de atención ambulatoria, que es el policlínico, y que en pandemia se ha visto modificado principalmente cuando estamos en fase 1 como ahora. Pero la verdad es que, por ejemplo, los programas se han mantenido sin modificaciones. Los pacientes del programa cardiovascular, que son todos los pacientes crónicos, hipertensos, diabéticos, no han cesado las atenciones, ¿ya? Tanto por enfermeras, por nutricionistas y por médicos. Lo que sí se ha modificado es un poco el tema de la consulta de morbilidad, que así le llamamos nosotros, pero para la gente es como cuando van a pedir hora a médico en las mañanas. Esas sí se han modificado, porque se ha disminuido el número de cupos pensando que en fase 1 la gente debería ir por cosas que de verdad sean más urgentes, no por cosas que le vienen pasando hace años y ahora deciden consultar, siendo que lo ideal es que ahora nos quedemos en las casas. De esa forma nosotros hemos implementado un médico que está en el SOME, o sea, la entrada del hospital, que se encarga de priorizar las consultas, es decir, le pregunta a los pacientes que vienen a pedir hora por qué vienen. Y en caso de que ese paciente requiera ser examinado, por ejemplo, se le da una hora. Pero hay cosas que estamos resolviendo ahí mismo en la entrada del hospital, como por ejemplo la renovación de recetas, la entrega de licencias médicas y algunas consultas que se pueden responder en ese momento. También hay mucha gente que va a preguntar por cosas que no son médicas, sino que quieren tener información, como por ejemplo sobre el tema del punto de vacunación, saber cuáles son las poblaciones que se están vacunando o dónde. Cómo lo tienen que hacer, si tienen que tener un permiso, todas esas cosas se están respondiendo ahí a la entrada. Intentando que la gente no tenga que irse a sus casas y regresar a una hora en específica como era antes, sino que el paciente que en realidad requiere ser evaluado por un médico pasa inmediatamente a la sala de espera y el médico lo llama para ser evaluado. Y eso sí es por orden de llegada. ¿Y en la urgencia es por orden de llegada o por orden de gravedad de la persona, Daniela? No, no es por orden de llegada, es por gravedad, o sea, por riesgo vital. Ya. Entonces, primero pasa, el paciente se inscribe en el servicio de urgencia, posterior a esto pasa a la categorización de urgencia. La categorización es donde tomamos presión arterial, tomamos todos los signos vitales para medir la gravedad del paciente, la gravedad del usuario. Y en ese momento, a todos les duele, porque todos van a urgencia porque hay algo que efectivamente les molesta. Y en ese momento nos damos cuenta que si es efectivamente una urgencia o no. Hay muchos muchos usuarios que asisten cuando no son urgencias, no son de riesgo vital, inminente, que pueden esperar o ir a policlínico, como lo está diciendo la doctora ahora, o necesitan atención médica, pero no inminente, no en ese momento. ¿Y qué es lo que está pasando? Que está llegando la urgencia ahora en fase 1, igual como estaba en fase 2. No hemos disminuido la cantidad de pacientes que asisten, ya que asisten de igual forma. Lamentablemente, como asiste la misma cantidad de pacientes, de usuarios, han tenido listas de esperas muy grandes, porque tenemos muchos pacientes que son respiratorios, que están graves, que ellos sí necesitan una urgencia y tienen que pasar por prioridad. Estos pacientes obviamente que no pueden esperar, porque son personas que no están respirando, personas que necesitan una atención inminente, que se pueden agravar inminentemente, y bueno, los usuarios no entienden, porque como a todos les duele, a todos naturalmente quieren ser atendidos de primera instancia y no entienden cómo funciona el servicio de urgencia, que no es por orden de llegada. Yo los recibo en el servicio de urgencia y los categorizo. Los categorizo trato de explicarle a la gran mayoría de cómo funciona su servicio de urgencia, no solamente del hospital, sino a nivel país. Y lastimosamente, el 100% de los usuarios a quien les pregunto quién sabe cómo funciona su servicio de urgencia, ninguno lo sabe. Ninguno sabe cómo funciona su servicio. Eso es lo importante de este programa que tienen ustedes junto con la Radio Los Vilos, para informar a la gente e ir aclarando conceptos y formas de trabajar. Porque uno piensa, yo estoy medio resfriado, voy a ir al hospital. Llegué segundo, tienen que atenderme al tiro. Y como dice usted, es por orden de la gravedad de
del paciente que llega. Es decir, los pacientes obviamente que están en riesgo vital tienen que ser atendidos inmediatamente. Claro. No es como así como un resfriado, o que me duele la cabeza, o que no escucho bien por un oído, que son cosas normales que pueden esperar. Pero la paciencia de la gente es muy corta. Y como dicen ustedes, poco y nada saben de cómo funciona el servicio de urgencia y en definitiva el hospital en general. Porque no sé si estamos equivocados, pero aquí no han sucedido como en otros hospitales donde se ha agredido a los funcionarios porque no los atienden inmediatamente. La verdad es que sí ha sucedido. ¿Sí? Hemos sufrido agresiones, sí. ¿Sí? Sí. Agresiones físicas. ¿Han llegado a la agresión física, doctora? Se ha llegado en casos puntuales y bueno, lo que nosotros hacemos por protocolo en ese caso es llamar a carabineros. ¿Ya? Han sido pocas las veces que se ha llegado a la agresión física, afortunadamente, pero la idea es que nunca se llegara ni siquiera a una agresión verbal, porque así como ellos también están esperando y uno entiende también la molestia, porque uno cuando se siente mal quiere que le resuelvan sus problemas y eso está bien, pero así como ellos hay gente que está igual o peor y nosotros adentro no estamos haciendo otras cosas que sean por los pacientes. O sea, no es de repente nos dicen, no, es que ustedes están puro hablando por teléfono o escribiendo en el computador. Y la verdad es que eso es lo que se puede ver de afuera, pero cuando uno está hablando por teléfono, no está hablando con una amiga ni con un familiar, está hablando con un médico de otro hospital porque está presentando a uno de los pacientes que están ahí para trasladarlo o para pedir algún apoyo en cuanto a recomendaciones, por ejemplo, en pacientes COVID por especialistas de UCI. O cuando estamos escribiendo en el computador es porque estamos escribiendo en el dato de atención de urgencia de algún paciente que vamos a dar de alta. Y en realidad de afuera se puede ver así, pero todo lo que estamos haciendo es por los pacientes. Así es. Hay turnos que son tan intensos que uno ni siquiera va al baño, ni siquiera almuerza. Entonces, claramente, igual uno se siente mal cuando la gente desde afuera como que te agrede verbalmente o te increpa, siendo que en realidad uno no está dejándolos afuera por más tiempo porque uno quiera. Es porque los boxes están ocupados. Y hay más urgencia, más urgente, valga la graficación, para definir la atención de los pacientes. Doctora Daniela, hablaba usted recién de comorbilidad, pacientes con 12 enfermedades juntas, que son estas llamadas. ¿Por qué no me explican de eso? Porque hay gente que dice, ¿qué es comorbilidad? Porque dicen los pacientes con comorbilidad. Claro. Cuéntenos un poquito de eso y aclárenle a la gente, como estamos conversando en una conversación con palabras simples, qué es lo que significa eso para que la gente entienda. Porque decir, ¿qué? ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos pacientes? La gran mayoría de los pacientes son pacientes con comorbilidades. Una comorbilidad significa un antecedente de alguna enfermedad. Que eso es lo que principalmente nosotros preguntamos y de hecho la Daniela lo pregunta al categorizar a los pacientes. ¿Usted tiene alguna enfermedad? Cuando uno tiene alguna enfermedad, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, cualquiera sea, es un paciente con comorbilidad. Que ya tiene una enfermedad crónica, a eso se le llama. Que tiene una enfermedad presente en su vida. Sí, porque que está controlando. Cuando se empezó a vacunar contra el COVID, decía, ahora vienen las personas con comorbilidad. Y algunos decían que había que tener 2 enfermedades de base para categorizarlas en ese sentido, ¿cierto? 2 enfermedades crónicas. Exactamente, ahora tener diabetes, hipertensión y lo que sea. Obesidad también, ¿sí? Es una asma. Sí. ¿La obesidad? Sí. Por supuesto que sí. Una enfermedad muy presente. Sí. Sí, por eso las personas delgadas se ven extrañas en un mundo de gordos, digo yo. Bueno, igual con la cuarentena yo creo que todos estamos subiendo de peso, así que ahí ojo también a cuidarse. Lo que les iba a preguntar yo, porque hablaban de los turnos, ¿cuántos trabajan ustedes? Porque decía la doctora acá, ni siquiera a veces tenemos tiempo de ir al baño ni ir menos a almorzar, pasan de largo. ¿Cuántas horas diarias son los turnos? ¿Cada cuántos días están cambiando? Miren, porque estaban haciéndolo cada 15 días, tengo entendido, hace unos días. Y no sé si se sigue con eso o volvieron a los horarios normales. Miren, en cuanto a eso, inicialmente, hacia el principio de la pandemia, el año pasado, nosotros estuvimos trabajando por un tiempo en rotativas 14x14, que significaba que durante 2 semanas trabajábamos presenciales en el hospital, atendiendo pacientes en urgencia, policlínicos, hospitalizados, todo un mismo equipo.
y después, a los 14 días siguientes, nos quedábamos en nuestras casas haciendo teletrabajo, por ejemplo, renovaciones de recetas, cosas y licencias, llamadas telefónicas, y había otro grupo con la misma cantidad de gente que rotaba presencial, y eso era para evitar los contagios dentro del personal. Pero eso se suspendió más o menos en septiembre, y ahí retomamos atenciones presenciales 100%. Y eso significa que todo el personal volvió, y de hecho también durante el tiempo de 14x14 estuvimos con un personal de apoyo así gigante, porque había que redoblar el personal base del hospital para poder hacer esa estrategia, pero después se cortaron todos esos contratos por orden desde más arriba, digamos, y tuvimos que hacernos cargo el personal base del hospital nomás. Bueno, ahí Daniela les puede contar un poquito más cómo funcionan los turnos, porque es distinto el funcionamiento de médicos que del resto del equipo, que son enfermeros y TENS y auxiliares. Sí, bueno, los técnicos de enfermería y los auxiliares junto con los enfermeros tienen un turno en común que se llama cuarto turno. Este turno es una jornada larga de 12 horas continuas. Esa jornada es un día, o sea, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y al siguiente día es un turno de noche, nocturno, que son 12 horas continuas también, pero de noche. Por lo tanto, su urgencia, para que todos sepan, su urgencia es 24/7. En la noche, si usted tiene una urgencia, no debe esperar hasta las 11, 12 de la mañana que se aguante su dolor, debe venir y ser atendido, porque su urgencia está 24/7. Si realmente es una urgencia, entonces sí debe venir a atenderse. En el periodo también de urgencia, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hay un refuerzo con personal de enfermería, con un enfermero aparte que refuerza esto mismo. Y también hay un refuerzo médico, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sí, él hace el turno largo completo. Así un es. refuerzo médico. También se habló hace tiempo atrás y que ya está en funcionamiento la segunda urgencia ahí en el hospital, que se iba a implementar con equipamiento, con personal. ¿Está funcionando? La verdad es que eso estuvo implementado durante un periodo. ¿Ya? Y después, a raíz de indicaciones también desde el Servicio de Salud y Ministerio, se indicó que tuviésemos solo un servicio de urgencia, pero con box diferenciados para pacientes respiratorios y pacientes no respiratorios. ¿Y por qué, por esa razón? ¿Y por qué razón se suspendió? Porque si la implementaron era porque era necesario a juicio de acá del hospital. Mire, al principio, cuando recién estuvo implementada esa urgencia, se vio que las consultas respiratorias durante ese periodo eran mucho menores que las no respiratorias, ¿ya? Entonces, significaba que el personal que estaba en la urgencia no respiratoria se sobrecargaba de población, digamos, y la gente tenía que esperar mucho más tiempo. Yeah. Entonces, y en la urgencia no respiratoria no eran tantas las consultas, siendo que en ese momento es como que se pusieron todos los recursos, pero la verdad es que nuestro gran como brote fue este año, y este año ya no estaban consideradas ninguna de esas estrategias, ¿ya? Pero fue por indicación que tuvimos que cerrar la otra urgencia, ¿ya? Igual eso obviamente significaba destinar personal para esa urgencia, recursos, que finalmente se decidió como tener solo una urgencia con todo el personal dispuesto para esa urgencia. ¿Ha colapsado el hospital con esto con el COVID? ¿Han llegado a tener ya ocupadas todas las camas que tienen? Hemos tenido momentos de mayor ocupación, pero la verdad es que también varios de esos pacientes se ingresan inicialmente al hospital acá, al servicio de medicina, y posteriormente son trasladados porque se empeoran, se agravan. Entonces hay una rotativa ahí de pacientes importante. En cuanto al servicio de urgencia, obviamente hay turnos y turnos. De repente hay turnos en que hay pacientes que vienen y claro, es más manejable, pero cuando hay urgencias vitales, todo se complica porque todo el personal se aboca a salvar la vida de una persona que está muy grave, y obviamente todos los demás pacientes que están esperando van a tener que esperar más tiempo. Lamentablemente
porque estamos todos abocados a esa persona que, si no nos abocamos a ella, puede fallecer. Así es. Con referente al COVID, este mes de mayo fue el más duro que hemos vivido durante la pandemia, porque en marzo tuvimos 242 casos en el mes, algo así como 7,8 casos diarios. Ahora en mayo tuvimos 285 casos de contagio con un promedio diario de 9,19 casos. El más duro le ha tocado ahora, de acuerdo a los números que entrega. Estos números son que tenemos acá, el registro que llama tanto del Hospital San Pedro cuando entrega y de la Seremía de Salud. Fue muy duro para el hospital, estuvieron a punto de colapsar el trabajo, el cansancio, el estrés de los funcionarios. Ha sido moralmente estresante para todo el personal, lamentablemente, porque los pacientes que nos llevan más graves por COVID son pacientes que han asistido a fiestas clandestinas, son pacientes que han asistido a partidos de fútbol, a reuniones familiares. Lo que pasa es que Los Vilos es tan grande, no solamente el hospital no solamente atiende a la ciudad de Los Vilos, sino que atiende a localidades que están muy profundas adentro. Y esas localidades en general viven muchos familiares, son casi puras familias. Y creen que el virus no va a llegar a sus familias, no va a llegar a estas localidades por la lejanía del resto de las personas, ¿no? Pero no se dan cuenta que finalmente son ellos los que se llevan los mismos contagios y exponencialmente, o sea, de uno que llegue, sea familiar, que trabaje, por ejemplo, en minería o trabaje en cualquier otra parte aquí o cercano, y llegue contaminado, contamina a las 70 personas de la familia que viven en ese pueblito. Eso es lo que moralmente nos deja peor, porque vemos niños muy afectados, vemos madres muy jóvenes, ahora lo que estamos viendo son personas que son menores de 40 años en general y son el grupo etario más rebelde, de hecho, según los estudios también. Y eso moralmente nos deja muy decaídos porque nuestro esfuerzo por educarlos, por ayudarlos, de repente sentimos que finalmente es como en vano, que la comunidad no nos entiende el esfuerzo que hacemos. Y eso, al bajar la edad de las personas que tienen que vacunarse, ha disminuido la cantidad de gente que va a esto porque los jóvenes son más reacios. Y como han dicho todos los especialistas, que en este momento los que están hospitalizados y en camas UTI son personas jóvenes, hasta de 22 años. Entonces, obviamente que el virus no hace distinción en edad. Se decía en primera instancia el año pasado, cuando comenzamos con esto, que las personas adultas eran las más propensas, pero con el tiempo nos dimos cuenta que cualquier persona podía hacerlo. Ahora, a nivel país, se dice que para alcanzar la inmunidad de rebaño tiene que estar vacunada el 80% de la población objetiva, que son 15.200.840 personas aproximadamente. Pero ahora los especialistas dicen que tiene que ser el 80% de la población total de Chile. ¿Qué opinan ustedes con referente a eso? ¿Le parece, doctora, que tiene que ser así? Porque hemos visto que, a pesar de que ya tenemos sobre los 10 millones de personas vacunadas con una dosis, cerca de los 8 millones con las dos ya con su tratamiento terminado, pero no significa que las personas no se pueden contagiar, ¿cierto? Eso es súper importante aclararlo, porque de hecho yo la otra vez que tuve un programa con ustedes que fue vía telefónica fue sobre vacunas. Es súper importante que la gente sepa que vacunándose no es que no se va a poder enfermar, pero lo que sí se ha demostrado y con cifras y estudios potentes es que la gente que está vacunada, si bien se puede enfermar y puede contagiar, por eso es importante mantener las medidas, higiene, uso de mascarilla, distanciamiento social, no hacer reuniones. Si bien se pueden contagiar, la enfermedad no es grave. O sea, se ha visto más o menos así como aproximadamente que de población vacunada, 1 de cada 400 y tantos, casi 500, se enferma. Y de esos, 1 de cada 14.000 llega a una UCI. Y eso es maravilloso. O sea, es súper importante que la gente entienda, y sobre todo la población joven, que según lo que se ha visto, además que en redes sociales circulan videos de como gente joven, influencer o conocida, que ha como desinformado un poco a la población o dan datos falsos,
con esto del imán y todo el tema, la verdad es que eso no es real, ¿ya? Es súper importante que la gente entienda que si bien la decisión de vacunarse es personal, porque la vacuna no es obligatoria. Exactamente. También uno no puede, o sea, si vivimos en sociedad, uno no puede pensar solo en uno mismo. Y mucha gente hemos visto cómo sufren cuando se dan cuenta que por contagiarse ellos, contagiaron a sus parientes, a sus familiares, y algunos han llegado a morir. O sea, yo creo que ¿para qué exponerse y cargar con eso? La vacuna es gratis, está disponible, está demostrado que sirve, está autorizada por la OMS, no es una vacuna experimental. La fase experimental de la vacuna ya pasó, por eso se puede poner a la población la vacuna, si no, no se podría. ¿Ya? Así que yo llamo a la población enérgicamente, vayan a vacunarse, obviamente en las fechas que corresponde, ojalá para no sobresaturar al personal que está vacunando, que por lo demás es personal del hospital que fue redestinado a la vacunación, o sea, era personal de salud que cumplía otras funciones y lo enviamos a vacunar, dejando de lado a veces algunas cosas, pero porque sabemos la importancia que tiene este proceso. Así es muy importante el proceso de vacunarse porque, como decía la doctora Fernanda Maturana, que estamos conversando con ella, y con la enfermera Daniela Paredes en el programa del Hospital San Pedro de los Vilos, junto con la Radio Los Vilos, el Pulso Vileño, acercar el hospital un poco más a la gente, ¿cierto? Que la gente tenga la suficiente confianza de no comentar porque le comentaron, sino si ella tiene una duda, acercarse. Incluso ahora estamos en vivo y en directo, ustedes pueden escribirlo al WhatsApp de la radio o hacer un comentario en la transmisión, nosotros le traspasamos la pregunta a la doctora y a la enfermera. El WhatsApp de la Radio Los Vilos es el +56 984 14 80 54. No sé si podríamos hacer así como una pequeña simulación, por así decirlo, como de cómo es desde que uno llega al servicio de urgencia. O sea, por ejemplo, yo, paciente, no sé, estoy en mi casa, me siento muy mal, ojalá consulten por cosas que están pasando recientemente, porque la urgencia no es para que uno vaya porque me duele, no sé, un dedo hace un año o hace 3 meses. Ya, la urgencia es para cosas que pasaron ahora, recién, urgente, ¿ya? Entonces, no sé, de la nada estoy en mi casa, me empiezo a sentir mal, o desde ayer, por ejemplo, me duele un poco la cabeza, estoy congestionada, me duele la garganta. Yo sé que yo no ando exponiéndome, entonces igual me da miedo también tener coronavirus, por ejemplo. Entonces voy al servicio de urgencia y yo lo primero que hago es llego a la ventanilla donde hay un administrativo, que por favor, la idea es que tampoco el administrativo se lleve los malos ratos cuando llevan mucho tiempo esperando, porque la verdad es que no depende de ellos, ¿ya? Entonces el administrativo que está ahí les va a contestar en el citófono y ustedes le van a decir por qué vienen. Él le va a pedir el RUT y los va a registrar por el motivo de consulta que ustedes dicen. Por ejemplo, me duele la cabeza. Después, la enfermera, en este caso Daniela, que está aquí con nosotros, los llama a un box de categorización, y en ese box, como ya decía, le toma la presión, la temperatura, frecuencia cardíaca. Veo su gravedad. Claro, les pregunta qué enfermedades tiene, las comorbilidades, como decíamos antes. Y ella, según una escala que otorga un puntaje, no es que sea antojadizo de ella, este me cayó bien, le voy a poner categorización más para que la pasen rápido. No, es algo estandarizado y que se usa de forma universal en los servicios de urgencia. Se categoriza al paciente en 5 niveles. Ahí la Dani les puede explicar más bien la categorización. Sí, estos 5 niveles son el 5.º nivel, que es el nivel más bajo, que no tiene prioridad para atenderse en el servicio de urgencia porque son enfermedades crónicas que son comorbilidades, como explicábamos anteriormente, que pueden ser atendidas en el servicio de policlínico, ¿ya? A menos que estas enfermedades tengan un signo de gravedad o descompensación, puede verse en el servicio de urgencia. El 4.º nivel es un nivel donde puede atenderse en el servicio de urgencia, sí, pero no es de riesgo inminente para su salud. Yo había traído unos ejemplos. Por ejemplo, el 5.º nivel, que es sin riesgo vital,
Puede ser por gripes comunes, en este caso ahora la gripe no, porque por pandemia puede ser todo COVID. Todo lo respiratorio es sospecha de COVID, así que tiene que sí o sí asistir al servicio de urgencia. Pero por curaciones que ya llevan tiempo, por administración de medicamentos que sean intramusculares, también se puede pedir ahí para ir a policlínico arriba. Ese tipo de cosas que no son graves, que puede esperar que usted dijo, bueno, llegué a los filos de pasadita, quisiera verme, puede ir y entrar por policlínico. No es urgencia. El cuarto nivel son pacientes estables que vienen con dolores abdominales, reacciones alérgicas, que no le molesta respirar, dolores de espalda o dolores de cabeza. Los dolores de espalda, si bien yo sé que mucha gente aquí, muchos usuarios, sufren de lumbagos crónicos, pero no es una urgencia aunque le duela demasiado. ¿Por qué? Porque no va a pasar gravedad a más que su lumbago esa situación. A eso me refiero que no es una urgencia. Que si usted puede esperar, obviamente que siente dolor, pero puede esperar, no va a tener riesgo vital para su vida. El tercer nivel, que aquí sí empezamos con riesgos de gravedad, son emergencias relativas, que pueden ser fracturas, ya que hayan sufrido una caída, heridas o quemaduras que sean de gravedad, por ejemplo en la cara, por ejemplo en el pecho o en sus genitales. Esas son heridas de gravedad, de quemaduras de gravedad. Riesgo vital inminente no tienen tanto, y sí dolores abdominales pero focalizados. ¿A qué me refiero como dolores abdominales focalizados? Que le duela una parte del abdomen al tocarse o al hundirse. ¿Ya? Esos son dolores abdominales focalizados. No porque me comí un sándwich con suena sí chistoso cuando uno lo escucha, pero para el usuario no lo es, porque siente dolor en ese momento. Entonces yo, para poder tratar de ayudarlos a entender, me comí un sándwich con un montón de cebolla frita, papas fritas, y después me tomé una bebida muy helada. Y tengo que me duele demasiado mi abdomen, mi estómago, y he tenido diarrea y vómito, efectivamente, pero eso no es una urgencia de riesgo vital. Eso pasó claramente porque, más encima, ellos mismos se acusan diciéndome lo que comieron. Entonces, es tan así que eso no es una urgencia. Pueden esperar, claramente, necesitan atención, claramente, pero pueden esperar. Pacientes también que asistieron el día anterior o anterior a urgencia y recibieron tratamiento, no asistir al servicio de urgencia si es que no han terminado sus tratamientos antibióticos o tratamientos actuales. ¿Por qué? Porque si usted sigue con la misma dolencia al día siguiente, no hay otro tratamiento para esa misma enfermedad, sino el mismo que tiene, y continuarlo hasta que se sienta mejor. Cada médico, cuando le da las indicaciones médicas, dice los signos de alarma en caso de por qué asistir al servicio de urgencia. Así que lea el papelito que nosotros le entregamos, porque eso puede salvar su vida en cualquier momento, ¿ya? Y ahí están también sus derechos. Saber lo que le hicieron, qué le pasó y sus indicaciones. El segundo nivel es una urgencia evidente. Son personas que están completamente descompensadas, que aquí entran los adultos mayores. Adultos mayores de 65 o 70 años que vienen con signos de gravedad, y niños que son menores de 6 años que también vienen con signos de gravedad. Ellos pasan claramente que primero que el resto que acabo de nombrar. Y el nivel 1 es cuando es un riesgo inminente en el momento, que viene con ambulancia de traslado o pacientes que están infartándose. Esos son los riesgos vitales inminentes. Así es. Doctora, ya estamos alcanzando el tiempo que tiene el programa. Me gustaría que nos aclarara un poquito el sistema de atención de las ambulancias, porque es uno de los temas que la gente tanto reclama, que paso llamando y que la ambulancia no llega, que en algunos casos ha tenido que ir el cuerpo bombero y trasladar a los enfermos. Cuéntenos un poquito cómo es el sistema de atención de ambulancia. Miren, en cuanto a la ambulancia, es importante recalcar que toda la atención extra hospitalaria es por parte de SAMU, ya al 131. O
O sea, yo en mi casa, no sé, mi mamá está enferma, la veo mal, llamo al 131, ¿ya? En el 131 me contesta alguien, le cuento por qué estoy llamando, qué es lo que le pasa a mi familiar o a mí mismo, por qué necesito que vayan, y ahí se envía a la ambulancia a buscar a esa persona, a evaluar a esa persona inicialmente, y ahí se determina si es necesario trasladarla al hospital. ¿Pero el 131 es un número de acá del Hospital de los Vilos No. o se llama La Serena o a Coquimbo? No, el 131 contacta con el centro regulador del SAMU. ¿Y ese está? En La Serena en o La en Serena. Coquimbo, no estoy segura, pero no es aquí en Los Vilos. Ya, ellos activan una clave que se llama para llamar al SAMU de acá y pedirles que vayan al rescate. En caso excepcional de que no haya SAMU, porque el SAMU ande en un traslado de un paciente grave que se fue, por ejemplo, a Coquimbo, La Serena, o esté en otro rescate domiciliario, a veces nos piden clave a nosotros, ¿ya? Y solo en esos casos sale el hospital, pero jamás sale la ambulancia del hospital solo porque alguien llame desde su casa al hospital, porque eso no es el conducto regular. Tiene que ser vía centro regulador. El centro regulador nos llama y nos pide el apoyo a nosotros, y ahí nosotros salimos, porque hay una serie de procesos administrativos que tienen que quedar registrados, ¿ya? Entonces, en casos excepcionales sale la gente del hospital a los domicilios, ¿ya? Obviamente, si es un paciente grave, ustedes creen que lo pueden llevar por sus medios en su auto, por ejemplo, a la urgencia, y creen que no puede esperar mucho, también está bien llevarlo, ¿ya? No es necesario que tenga que esperar a la ambulancia del SAMU, ¿ya? De hecho, la mayoría de las urgencias así como graves, llega la gente en el auto con su familiar y claro, cuando un paciente viene grave se pasa directamente, como decía Daniela, porque tiene un riesgo vital. Así es. Y este centro regulatorio de La Serena o Coquimbo, donde esté ubicado, tiene que ver todas las necesidades de la región, así que es bastante complejo. A veces se demora en contactarse, en que te atiendan. Claro. Entonces, ojalá la gente dice se pudiese cambiar y poder tener un número de teléfono acá, dependiendo igual del SAMU, pero que sea acá local, que atienda las necesidades de la comuna, que son bastante nuestras. Y como decían ustedes al inicio, nosotros tenemos en la parte rural de la comuna, muy lejana, muy aislada, que tienen muchos problemas. Nosotros tuvimos la oportunidad y nos llamaron de los maquis, por ejemplo, que fuéramos a hacer un reportaje con referente a la posta, que hay que hace 2 años que no está funcionando, y toda la gente de la parte alta ni siquiera tenían la primera vacuna del COVID. Entonces es bastante complejo esto, y la gente siempre nos está llamando y nos está preguntando que le hagamos las consultas a ustedes para saber cómo funciona esto de el servicio de ambulancia del Hospital San Pedro. Ahora tenemos claro que depende del SAMU, a este número de allá de Coquimbo, La Serena, donde está ubicado este centro, que se llama ya. Ellos están catalogando la llamada y viendo el riesgo, y para llamar al hospital para que concurra la ambulancia. Claro. Sí, así es. Otra cosa importante es también, recalcar que nosotros como hospital, si bien atendemos a toda la población de la comuna de Los Vilos, nos centralizamos principalmente en el área urbana, y el área rural pertenece al Departamento de Salud Municipal. Ya, obviamente trabajamos en conjunto porque nosotros somos los que tenemos el servicio de urgencia, entonces nosotros finalmente atendemos a toda la población que llegue, porque si bien se categoriza y hay tiempos de espera, todas las personas que van al servicio de urgencia finalmente se van a atender. ¿Ya? En cuanto a lo que decía Daniela, me gustaría aprovechar la instancia para recalcar, como ella decía, que pacientes que tienen que ir a curaciones o tomas de muestra, hay horarios específicos para eso en un policlínico destinado a eso, que funciona de lunes a viernes. Durante la mañana se toman muestras y en la tarde se realizan las curaciones, y algunas en la mañana, pero ahí los citan. Principalmente de 10 a 12 son las curaciones, y en la mañana antes de las 10 toma de muestra, que son los exámenes, toma de sangre, de orina, todo eso. Y otra cosa importante, vacunas programadas, o sea, me toca vacunarme contra la rabia porque estoy siguiendo un esquema, porque me mordió un perro hace un mes, no sé. Es en vacunatorio, que funciona también en horario hábil. Todo esto para no sobrecargar la urgencia, porque claramente si van a la urgencia por una curación o por una vacuna, no es un riesgo vital, como decía Daniela. Entonces, que sepan que si van en horario que no corresponde, digamos, van a tener que esperar, ¿ya? Los fines de semana, como no está funcionando eso, destinamos un horario específico para ese tipo de atenciones, que es de 8 a 10 de la mañana.
porque en ese horario nosotros los médicos estamos pasando visita a los hospitalizados y la enfermera es la que hace las curaciones o administra vacunas, ¿ya? Entonces ella lo puede hacer en ese horario, pero si vienen en otro horario, claramente van a tener que esperar dependiendo de su categorización. Así es, recordarle que la última información con referente al sarampión también, que fue extendida hasta octubre para vacunarse con los niños contra el sarampión, que son enfermedades que quedan un poco en el olvido, pero que están presentes y que hay que seguir los esquemas, como dice la doctora. Queremos agradecerle la gentileza de habernos visitado. Bueno, y como todos los miércoles vamos a estar junto a especialistas profesionales del Hospital San Pedro para que nos aclaren muchas dudas que tiene la población con referente a las patologías que cada cual tenga. Daniela, le dejo el micrófono y la cámara para el último saludo y el mensaje para la gente. Muchas gracias por escucharnos, por sus atenciones y nada, educarlos, traten de ir a la urgencia solamente cuando sea necesario y traten de educarse igual. Yo siempre trato de educarlos y ayudarlos porque esto es para... Nosotros en realidad estudiamos esto para ayudar a la comunidad, para ayudarlos a ustedes. Así que un saludo cariñoso a todos. Así es. Doctora, subdirectora del Hospital San Pedro de los Vilos, Fernanda Maturana. Bueno, agradezco la instancia, creo que esto va a ser muy beneficioso, espero que mucha gente vea estos programas, se informe y como decía Daniela, los llamo a hacer un buen uso del servicio de urgencia, a vacunarse, a no bajar la guardia, seguir con las mismas medidas, porque la verdad es que si bien los casos están siendo un poco menos graves que en algún momento, o sea, estamos intubando, por ejemplo, menos pacientes que en enero, febrero de este año, no han disminuido los casos, de hecho, por todo lo contrario, como comentábamos, han ido aumentando. Así que, por favor, por ustedes, por sus familias, por la gente que usted los rodea, por la gente que tiene contacto en cualquier lado, no sigamos contagiando, cuidémonos, seamos responsables. Así es, ahí está Fernanda Maturana, subdirectora médico del Hospital San Pedro de los Vilos, y Daniela Paredes, enfermera de nuestro hospital. Agradecerle la gentileza. Bueno, y el próximo miércoles vamos a tener a nuevos profesionales conversando aquí en la Radio Los Vilos para ir aclarando todos estos temas para que usted la tenga clarita cuando ni Dios quiera se tenga que enfermar. Y recordar que la vacuna Pfizer ya fue autorizada para los niños entre 12 y 18 años y también la Sinovac que también se autorizó. Así que hay varios adelante y los que se tengan que ir a vacunar tienen que hacerlo rápido y al momento. Estamos por ahí por los 25 años, se está vacunando creo ya en los jóvenes. Sí. Así que gracias y que estén muy bien. Así estamos cerrando el programa Pulso Vileño con el Hospital San Pedro de los Vilos aquí en la Radio Los Vilos. Gracias, que tenga buen día. Nosotros seguimos con la programación habitual. Salúdenos a la doctora y enfermera.